Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Real Estate 101 con Osbertin. El día de hoy tengo aquí de invitados a dos personas muy importantes para OBC. Son personas claves en nuestra empresa y ellos están siempre a la vanguardia de lo que vienen siendo los estudios de mercado que hacemos y otras funciones. Entonces tengo aquí el gusto de estar con Estefanía Martínez y con Daniel Trejo. Bienvenidos. Gracias. Hola Osvaldo, muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ustedes por venir. Pues iniciemos con presentarnos todos. Ya el público me conoce un poco, pero vamos a hablar. Empecemos con Estefanía, por favor. Si quieres presentarte, decirnos un poco tus credenciales. Bueno, hola a todos. Yo soy Estefanía Martínez. Tengo una doble titulación. La primera es en biotecnología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la segunda es en administración por la Universidad de City University of Seattle. Además tengo un MBA con enfoque a tecnologías de la información en el ITAM. Y bueno, antes de trabajar en OBC, trabajaba en una fintech y actualmente estoy en OBC, pues haciendo todos los estudios de mercado que ayudan a nuestros clientes a encontrar una buena inversión. Yo soy Daniel, soy arquitecto por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo una especialidad en urbanismo y un diplomado en administración de la construcción. Además de que, Daniel, estuviste mucho tiempo trabajando en el sector de sector gobierno en cuestiones urbanísticas dentro de lo que viene siendo desarrollo urbano, ¿no? Desarrollo urbano, sí, así es. Como pueden ver, tenemos un equipo multidisciplinario. Por ahí preguntarán qué hace una biotecnóloga con nosotros. A fin de cuentas, parte de lo que hacemos, como lo he dicho en otros capítulos, el real estate, o al menos este negocio, abarca muchas disciplinas y es muy importante para nosotros contar con un equipo capaz, pero no solo eso, sino multidisciplinario para poder realmente ofrecer soluciones reales, objetivas a nuestros clientes. Eso es, creo, algo muy importante dentro de la empresa, tener un personal, un equipo de trabajo multidisciplinario. Eso ayuda mucho y le da fortaleza a lo que nosotros hacemos, porque prácticamente sería imposible que una persona de un perfil, o sea, que todos sean de un perfil, tal vez arquitectónico, y tengan que estar en cuestiones de finanzas, de marketing, legales. Entonces eso es parte, ¿no? Nosotros tenemos este equipo que la verdad nos permite realmente ayudar a nuestros clientes. El día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy específico. Hoy vamos a hablar sobre Puerto Vallarta, sobre la ciudad de Puerto Vallarta, el sector turístico que se está detonando ahí, el sector inmobiliario, también residencial. Vamos a platicar un poco de esto porque tuvimos la fortuna hace poco de terminar y concluir un estudio de mercado ahí en el que tuvimos muchos retos. Como ya saben, por confidencialidad no podemos decir quién es nuestro cliente, la ubicación exacta, pero lo que sí les puedo decir es que estaba en una ubicación privilegiada. Literalmente es la última Coca-Cola del desierto, se podría decir, en el sector de real estate ahí en Puerto Vallarta. Y lo que sí podemos decir es una zona estratégica en el sentido de que está en el corazón de lo que es el centro histórico de Puerto Vallarta, a pasos literalmente del malecón. Entonces va a ser un proyecto detonante porque es todo un inmueble que se va a renovar y se va a transformar en lo que era, que no podemos decir mucho, a un nuevo proyecto que más allá de ser un proyecto de alto lujo, de estos que literalmente levantan desde cero, este es un proyecto de renovación. Entonces creo que va a satisfacer muchas necesidades que se tienen actualmente y va a ser icónico literalmente para lo que se está haciendo y cómo se está transformando hoy en día el centro histórico de Puerto Vallarta. Entonces vamos a iniciar, vamos a platicar un poco sobre Puerto Vallarta. Si ustedes me pueden ayudar, digo, en la cuestión de todo el mundo tiene esta conceptualización así de Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es Jalisco? ¿Qué es Nayarit? O sea, para que quienes nos escuchan y tal vez conocen o no, vamos a aclarar las cosas. Bueno, ahí participan 2 estados que son Nayarit y Jalisco y básicamente Nuevo Vallarta está en el municipio de Bahía de Banderas en Nayarit y Puerto Vallarta está en el municipio de Puerto Vallarta de Jalisco.
pero digamos que es todo una zona conurbada que ya prácticamente todos lo conocen como un ente y en sí la sociedad funciona pues literal todo junto. Como uno solo, sí. Sí, de hecho creo que a quienes han ido y hemos ido, literalmente no ves dónde ya es la parte, ¿no? Si no me equivoco debe haber ahí un anuncio, ya sabes, de bienvenido a Nayarit o algo así, como en todos los estados tiene que haber su letrero. Sí, claro. Pero literalmente ya no ves la cuestión. De hecho, yo por muchos años creí que el aeropuerto era como la frontera, y si no me equivoco sí es, ¿no? Es básicamente, está en Jalisco, es de Jalisco, y pero está así ya, así de doy 2 pasos y ya estoy en Nayarit, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Y bueno, ya hablando un poco sobre Nayarit, y, o sea, lo que hemos visto nosotros es esta parte en donde, si bien Puerto Vallarta en su momento tenía estos hoteles que se construyeron, ¿cómo se llama? Bueno, más bien vimos hoteles que ya sabes, tienen su plaquita de 1940, o sea, una cosa así, que pues en sus entonces fueron, pues yo creo, los grandes hoteles de la zona de Puerto Vallarta, pero pues creció tanto que pues Nayarit dijo, yo también quiero estar en este sector, ¿no? O sea, tengo la playa, tengo más espacio, porque ¿qué es? Por favor, urbanista, dinos, o sea, a fin de cuentas, Puerto Vallarta ya está apretado. Sí, ya. Sí, y más que nada porque está a faldas de lo que es la sierra. Entonces, pues, como que crecer hacia la sierra ya no se puede. Entonces, pues, te creces hacia lo que es la orilla. Y literalmente es esta extensión que se tiene de lo que es el malecón, a fin de cuentas. Sí. Que si bien la diferencia es que en Puerto Vallarta, bueno, en Nayarit, Nuevo Vallarta, como le quieran decir, digamos hay más espacios. Ahí ya encuentras resorts muy grandes, estos hoteles gigantes. Aparte es donde está la zona de los centros comerciales. Exacto. Sí, los centros comerciales nuevos y grandes están en Nuevo Vallarta. Entonces ahí es cuando nosotros ya empezamos a detectar que pues a fin de cuentas por causa de la topografía de la sierra y todo, pues abajito se tuvieron que desarrollar en sus entonces, y ahí es cuando Nuevo Vallarta pues abarca este mercado, ¿no? Porque tiene más espacio para dónde aventarse. De hecho, ahí está Vidanta, lo que antes era el Mayan Palace y todo ese rollo. Y Vidanta, el ahora es gigante, es tan grande. Bueno, sí lo puedes caminar, pero pues vas de turista, ¿no? No quieres caminar. Pero el punto es de que ya hay una infraestructura de carritos que te llevan a todos lados, porque ya es tan grande que sí, se vuelve como una mini ciudad. Es una mini ciudad, y la verdad es que eso sí, Vidanta está ese Vidanta está padrísimo. Sí nos vamos a echar el comercial de Vidanta. Es como estar en un Jurassic Park y vas en tu carrito, bueno, como la 1, ¿no? De las viejas, donde vas en este carrito y te mandan para acá y te mandan para allá, y literalmente estás en una zona y no tienes que estar como en otras zonas y ya no necesitas salir. Sí, no, y ya no necesitan salir. Y bueno, digo, no vamos a hablar de esto hoy, pero Vidantas tiene grandes proyectos muy, muy buenos, en el sentido de que ese Vidanta en específico va a tener su parque de diversiones, que por ahí lo investigamos, tiene su campo de golf, creo que actualmente ya está en funcionamiento la parte esta tienen el Circus du Soleil, perdón, ya tienen ahí su show y todo el rollo. Entonces, Vallarta en sí está teniendo esta inversión para captar un mercado nacional e internacional, no solo del turismo, sino de este tipo de entretenimiento. O sea, ya que haya un parque de diversiones del tamaño, porque ya vimos el proyecto y es un proyectazo, la verdad. Ya no solo el turismo, y va muy de la mano, ¿no? Que el turismo ya tiene que tener recreación. Así es. Sí, experiencias. Este concepto de voy y me tiro a la playa y no hago nada y me asoleo y la alberquita y me mojo, ya pasó. O sea, ya lo que se busca es una experiencia, es que las amenidades puedan satisfacer ciertas necesidades, comportamientos. Creo que antes, como decíamos, ¿no? El comportamiento de la vacación era descansar, echar flojera. Sí. Y ahora es, pues voy a ¿qué más me ofreces? Hacer yoga en, ya sabes, las tablas de surf. Sí, no, desde que también, o sea, bueno, si tenemos un master plan gigante, bueno, hay un circuito jogging, ¿no? Entonces toda la gente está corriendo, o sea, y antes, ¿quién decía, sí, voy a ir a la playa a hacer ejercicio, ¿no? Es como dices, era mi descanso, ¿no? Bueno, la época de nuestros papás, ¿no? O sea, pero bueno, es esa cosa, ¿no?
Entonces, ya terminando un poco de hablar de Puerto Vallarta, bueno, de Nuevo Vallarta, ya enfocémonos un poquito más en nuestra zona, que viene siendo esta parte de Puerto Vallarta, ¿no? Jalisco. Bueno, si me permites, Osvaldo. Sí, tú hablan. Hay algo que pasa súper chistoso en diferencias, digamos, entre Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta, porque, como mencionaba Daniel, Puerto Vallarta está en las faldas de la sierra, entonces digamos que todos los desarrollos pues sí tienen oportunidad de meterse un poco a empezar a construir en la sierra, no tanto, pero sí se empiezan a meter, y es curioso porque tú empiezas a construir y alguien empieza a construir adelante de ti, y como estás en la sierra y estás un nivel arriba, pues realmente nadie te tapa la vista, y muchos desarrollos de Puerto Vallarta lo que te ofrecen es la vista, y en Nuevo Vallarta también buscan ofrecerte pues la vista del mar, y como no están en las sierras, se tienen que ubicar a lo largo de la costa, a diferencia de Puerto Vallarta, que sí se pueden meter un poquito al territorio. Claro, sí. Y de hecho, bueno, tocando ya como este tema, sí es esta cuestión como de la vista y de, o sea, digo, para quienes nos están escuchando, la parte de Puerto Vallarta en sí, como habíamos dicho, ¿no? Todo lo que es el malecón y 3 cuadras para atrás es el centro histórico. O sea, es un centro histórico lineal. Sí, lineal. Es una línea, literal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la parte de atrás, si quieres, Daniel, explícanos. La parte de atrás, de acuerdo a los niveles socioeconómicos, lo que habíamos visto, son ya colonias, digamos, que crecieron diferente. Así es. Si quieres, cuéntanos esa parte. Pues más que nada, o sea, siento que crecieron en el sentido de que pues como las calles principales son el frente de Puerto Vallarta, pues, o sea, sí tienen estos niveles socioeconómicos un poco más altos, entonces su infraestructura pues obviamente es mejor, pero pues crecieron hacia atrás en el sentido de, no sé si fue que los fueron aventando o si había esta necesidad de vivienda pues para los locatarios, o sea, para la gente que vivía ahí, que se tuvo que ir haciendo pues hacia atrás, o sea, porque en realidad pues todo lo que es la atracción pues se queda como al frente, donde está el malecón, justo a la orilla del mar. Sí, claro, pero por ejemplo, ¿qué detectábamos ahí? Casas muy informales, o sea, casi que de auto. En su momento decíamos, ¿habrán sido paracaidistas en su momento? Sí, claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí en una manera urbana sí se nota la falta de planeación, la verdad. También el hecho de que, o sea, al final de cuentas, al ser muy turístico, pues, o sea, para la gente que vive ahí, probablemente la construcción se vuelva muy cara. O sea, los materiales se vuelven caros, pagar mano de obra probablemente sea un poco más cara, entonces sí es mucha vivienda más, probablemente autoconstrucción, que de contratar a alguien para que haga tu casa. Claro, ¿no? Y todo el tema de planeación se puede ver desde las calles, en la que tú vas caminando en una calle normal y luego das una vuelta, giras a la derecha y ya estás caminando en el patio de una persona y pasas en medio de, ya sabes, toda la familia, pero pues ahí pasa la calle y tú atraviesas la casa y sigues caminando, ¿sabes? No, sí, y de hecho, ahí viene la anécdota chistosa del caso. Nos sucede que pues ya, ¿no? Vamos hasta Puerto Vallarta con el equipo y todo. Y pues, eventualmente tenemos que ir a ver los nuevos fraccionamientos, cómo está la zona, o sea, todo lo que estamos diciendo a fin de cuentas lo vamos y lo palpamos y hacemos el mystery shopping y nos vamos con las secretarías importantes con quienes tenemos que ir, desarrollo urbano, Secretaría de Economía, desarrollo económico, perdón, y turismo, ¿no? Entre otras. Pero la cuestión es de que dentro de toda la agenda teníamos que ir a ver esta parte, cómo iba creciendo hacia atrás, qué nuevos proyectos había, y al ser una zona turística, ahí estuvo el error. Dijimos, pues es una zona turística, el malecón ya cerró, ahorita vamos a hablar de eso, ya es peatonal, ahorita vamos a explicarlo, pero a fin de cuentas dijimos, ¿para qué coche? Sí. No va a haber dónde estacionarlo, es una zona turística. Son 15 minutos a todos lados. Ajá, exacto. Entonces dijimos, no, pues ¿para qué? Y sopas, que vamos. Y dijimos, no, caminan, entonces vamos acá, bien bonitos, todos trajeados, porque tenemos que ir pues, de trabajo, normales. No estamos de vacaciones a fin de cuentas. ¿Y cómo fue, Estefanía? O sea, unas pendientes, o sea, digo, es la sierra, ¿no? Obviamente, Osvaldo, va a estar empinado. Oye, pero ¿qué grados de empinación? O sea, ni por Santa Fe, en Ciudad de México, que está
horrible cómo urbanizaron ahí. O sea, ni esas pendientes hay allá. Entonces íbamos subiendo y literalmente así haces de que te vas apoyando en tus mismas rodillas para subir. Acabamos empapados de sudor. O sea, llegábamos a los proyectos donde teníamos citas y todo el rollo para hablar con los desarrolladores y todo, llegábamos empapados, también no somos de ahí. Rojos, sí, sudados. Entonces, y al no ser de ahí, obviamente sudas el triple. Sí, o sea, porque sudas por el calor y sudas por el por el esfuerzo. Sí, no, y luego también decíamos, ok, poníamos Google Maps, todo el rollo. Ah, bueno, sí, bajas una cuadra. 3 cuadras. Y luego a la derecha 2. Bueno, está bien, ¿no? O sea, tú dices, bueno, la pendiente es hacia arriba, pero no, la pendiente baja y sube y vuelve a bajar. Para los que ni siquiera sé cómo describirlo, pero o sea, la pendiente no era hacia arriba o lateral. O sea, no son como lomas así que te lo imagines muy bonitas. No. Son pendientes como irregulares. Sí. Entonces vas por la calle y lo que te marca que según esto es calle. No, claro que no es calle. Es como si estuvieras pues como en las películas se ven las favelas, así que vas por las escaleras y las escaleras luego se hace una calle de 2 carriles y luego una y luego ya es peatonal. Sí, así andábamos, o sea, literalmente como decías, ¿no? Pasábamos como por los patios de las casas. O sea, y entonces obviamente era súper incómodo porque la gente estaba ahí, ya sabes, pues el típico, en la hamaca. En la maquita echándose su cheve y todo, los compadres, porque sí nos tocó así y nosotros sí, hola, la buenas mitad tardes. de un lado y la mitad del otro y tú pasas por en medio de la plática. Sí, ya sé. Entonces sí fue como esa experiencia de investiguen bien la topografía de los lugares que tienen que ir a ver, porque sí, fue como el gran error de este viaje, pero bueno, fuera de eso nos fue muy bien. Y ya digo, continuando con el proceso, a ver, Estefanía y Daniel, cuéntenos, o sea, que quiero que escuchen nuestra audiencia, Puerto Vallarta. ¿Cuáles son estas zonas turísticas? Es la zona del Malecón. ¿Cuál es la otra zona, por favor? Cuéntenos de la zona romántica. Pues, o sea, en ese sentido sí existen estas 2 zonas en las que yo creo que como que la zona del Malecón se vuelve más familiar, más como para todas las edades. Sí, obviamente en las noches y así hay como su zona de antros y todo esto, pero pues se vuelve muy, muy familiar, o sea, se vuelve muy turístico, donde es como el comercio local, todas estas tienditas de recuerdos y así. Y las zonas románticas siento que ya es más como para vida nocturna. O sea, como más para disfrutarlo de noche y salir pues en esa zona justo. Sí. Y bueno, algo también a rescatar es que digamos que el centro histórico de Puerto Vallarta está al norte de un río que se llama Río Cuale y la zona romántica está al sur. Entonces, pues, aunque las separa un río, realmente están muy conectadas. Por el malecón. De hecho, hay un puente, lo cruzas caminando y hace súper poquito tiempo, pero pues ya digamos que todas las personas se mueven en todas las zonas y la zona romántica tiene, digamos, como más comercio a pie de calle, a diferencia de, por ejemplo, el centro, que es todo lineal. Entonces, digamos que todo está en corredores. En la zona romántica hay como agrupaciones de comercios. Sí, es más radial. Sí. De hecho, digo, también para quienes nos estén escuchando, antes el malecón, digo, bueno, obviamente era esta sección peatonal, que es el malecón, pero la calle era para coches, ¿no? O sea, era una calle normal. Es conocido el malecón porque ahí hay obviamente restaurantes, bares, antros y bueno, comercio. Y desde chiquito, bueno, de joven y así, pues vas y te ibas de fiesta ahí también. Y digo, también está la parte de Nueva Vallarta, pero no vamos a hablar de Nueva Vallarta. Y ahí están estos antros y todo el rollo. O sea, yo me acuerdo antes de que ya no fuera transitable para coches, pues que era, ya sabes, ya los coches pimpeados y veías, claro. Digo, digo, no me gusta la expresión, pero se le dice así como buchón, esta música buchona y a todo lo que da, o sea, y era un lugar de mucha ambiente. Fiesta, de mucho ambiente, sí, mucho tráfico. ruido, y era, exacto, el tráfico, porque yo me acuerdo que todo el mundo se estacionaba. La cosa es de que antes era esta parte abierta. Ahora ya bueno, el proyecto, hablando con la Secretaría de Desarrollo Urbano, fue que se busca darle prioridad al peatón, a la bicicleta, ya mandar a los coches a otras calles, o sea, redistribuir los tráficos en el sentido de que el malecón sea para el turista, ¿no? Para el peatón, la ciclovía.
Y como decía Estefanía, o sea, tú vas bajando todo el malecón y lo separaba el río, el Cuale, el río Cuale, y luego ya llegas a la zona romántica. Tenías que cruzar como por los puentes de los coches y pues obviamente una banquetita bien, sí, claro, bien chiquita, como siempre, Sí. infraestructura en México. Pero el gobierno ya, no sé, no me acuerdo en qué año fue, pero ya lo que hicieron fue que el malecón continúa. Lo extendieron. Lo extendieron, entonces tú ya no ves esta diferencia porque sigues caminando y ya estás en No la te zona das romántica. cuenta, Ajá, no sí. te das cuenta porque es nada más el rito que pasa, y ya estás. Ahora, la zona romántica, pues en sus entonces, pues, o sea, digo, para quienes también nos escuchan, el contexto aquí es que el centro histórico tiene regulaciones por ser centro histórico. Entonces no lo puedes tumbar, bueno, no todo lo puedes tumbar. Si quieres hacer algo, pues tienes que pedir permiso. Es respetar mucho. Ajá, respetas Sí. fachadas. Entonces, lo que hagas en el centro histórico tiene que ser algo más de renovación. Así Lo es. que no sucede en la zona romántica, porque la zona romántica hay incluso hoteles mucho más altos a pie de playa. Sí. Incluso ya ves estos fraccionamientos, bueno, estas torres residenciales. Hay unas muy viejitas que se ve que fueron los ganones de hace muchos años. Sí. Pero sí, como decía, incluso Estefanía, ya es más como una colonia, ya es radial. No es la topografía ahí ya se echa para atrás. Entonces tienes mucho espacio plano. Entonces también es más fácil transitar y ya te mueves cuadras para adelante, cuadras para atrás y todo. Y obviamente ya hay una parte en la que la pendiente vuelve a subir, pero digamos ellos tienen como un pequeño valle, por así decirlo. Sí. Y es muy plano, lo que también genera que sea muy peatonal, muy fácil. Muy caminable. No hay pendientes y se vuelve muy atractivo para quienes, pues para todo el turismo, y vamos a hablar de quiénes están habitando por ahí. Cuéntenos, por favor, quiénes son estas personas, target market turístico que está ahí en la zona. Bueno, generalmente en la zona romántica llega todo el turismo rosa, que es toda la comunidad de LGBTQ+. Todos llegan ahí, hay muchos también conocido antros. Como el Pink Market, ¿no? O sea, El Pink así Market, es. sí. Ajá. Sí, o sea, sin miedo a equivocarme, podría decir que, o sea, como que el centro de Puerto Vallarta es más nacional. O sea, turismo un poco más nacional. Y la zona rosa sí se vuelve, bueno, la zona romántica sí se vuelve un poco más extranjero. O sea, sí es turismo más extranjero, justo que buscan como, pues, esta vida nocturna, estos bares, restaurantes. Sí, y bueno, aquí ahorita que menciona Daniel el turismo extranjero, también pues creo que es importante mencionar que Puerto Vallarta recibe a muchos turistas extranjeros, sobre todo en la época de invierno, en donde personas de Estados Unidos o de Canadá o incluso países ya del norte de Europa, pues llegan a pasar una temporada de meses a México por su clima y por evadir un poco el frío de sus países. A este tipo de turismo se le conoce como winter visitors en la cuestión del real estate. ¿Por qué? Porque cuando tú estás analizando un proyecto tienes que tener en consideración la afluencia de personas. De personas que residen y no, y población flotante y población, ¿cómo se le dice? Bueno, de ahí, ¿no? Pero el punto es de que este tipo de turismo es muy importante para este tipo de proyectos porque, como dice Estefanía, vienen un tiempo, se quedan 3, 6 meses, estadías, vienen del norte, los tenemos muy bien mapeados, son personas que vienen de Estados Unidos, de Canadá y muy pocos europeos. De hecho, en porcentajes, ¿quiénes vienen más, canadienses o americanos? Pues podría decir que es un 80% estadounidense, un 10% canadiense y 10% de Europa y otros países. Que también incluye Latinoamérica. Sí, que hay que destacar ese punto que investigamos. Sí. Y entonces, y algo que veíamos mucho es que la zona romántica es como la capital turística de México en el sentido rosa. O sea, es súper gay friendly. Ves por todos lados bares, antros. O sea, es incluso, si no me equivoco, es de los lugares en donde el Gay Pride toma más fuerza, ¿no? De hecho, ahí empieza. Uh-huh. O sea, cuando se va a celebrar, o sea, Vallarta es la primera ciudad donde se festeja aquí en México. Es Vallarta, creo que Guadalajara y después la Ciudad de México.
Entonces, la derrama económica que se genera es impresionante. Y ahora van a decir, bueno, pero ¿por qué están hablando ahorita del mercado rosa y así? Para todos los que se dedican a la cuestión inmobiliaria, lamentablemente en México hay una cuestión muy, muy homofóbica, que realmente es lamentable. Pero, digo, para los desarrolladores que nos escuchan, o sea, hay un gran mercado importantísimo, que es el mercado rosa. Y cada día, digo, INEGI no lo mapea muy bien, pero el porcentaje de personas que son conforman la comunidad gay, son a lo que en Target Market o en mercadotecnia les diríamos como los DINKs, que es Double Income No Kids. O sea, 2 ingresos y no hay hijos. Sí. Y me dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues, ¿cómo que qué tiene que ver? No tienen que pagar que la colegiatura, que el niño, que los alimento, Sí, solo gastan en ellos. Solo y en lo que gastan quieren. en ellos. Y regularmente son, o sea, sí es un mercado que gasta en disfrutar. O sea, de viajar, comprar productos, o sea, sí gastan. Claro, pues porque ya ganas, y ganas bien, y, o sea, y tienes un buen puesto y todo, o sea, es como decíamos antes de, los 30 son bien padres porque te sigues dando los lujos que te dabas, pero ahora con dinero, entonces ahora te das más lujos. Así es. Y no va a haber niños, de por medio. Entonces, pues la derrama económica, el poder de endeudamiento, ya viéndolo como nuestro negocio, es más fácil que ellos, o sea, que una pareja de la comunidad vaya y te compre un inmueble, y es más, o sea, hasta el banco es más fácil que te aprueben el crédito, porque dices, ¿qué riesgo tienes? No tienes chamacos, no tienes no tienes compromisos financieros en tu vida personal más que tú y tu pareja. Tú y el otro tú, ¿no? y entonces ahí es muy importante, o sea, si lo quieren clasificar y o sea, sí, bueno, porque también no hay que discriminar. También están los DINKs heterosexuales, ¿no? Que ya también es una tendencia que se está viendo en el mercado ya nacional incluso. Tú vas a Ciudad de México y nuestros estudios sociodemográficos nos ha pasado, sobre todo en la Cuauhtémoc, cosas por el estilo, donde si tú ves el porcentaje de distribución de casados, solteros, divorciados y así, es casi igual los que están casados que los que están tipo en unión libre. Así es. Sí. Entonces ahí es cuando dices como, wow. Y obviamente la tasa de reproducción, lo que es el bono poblacional, va a la baja. Y entonces también, digo, ya habíamos dicho, ¿no? Los heterosexuales también ya no se están reproduciendo, o sea, la gente ya no quiere tener hijos, entonces pues el bono poblacional se está haciendo cada vez más chico y este porcentaje de personas que pues no tienen niños ya, pues ahora ¿qué pasa, no? El perrijo, el gatijo, también ya buscan amenidades más pet friendly. Y te das cuenta mucho en eso en los aviones. Está cañón. Sí, hay un buen de personas viajando con gatos, con perros. Con el gato, el perro, y bueno, eso es subirlo, ¿no? Que le compras el asiento, o sea, compras el asiento para que vaya el perrito cómodo, y o el gatito. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando son perros también un poquito más grandes, cómo no, también los vuelo. Y las aerolíneas, o sea, es algo muy interesante cómo ya hasta las aerolíneas se tuvieron que adaptar a que pues la gente, pues el perro. Y en infraestructura también, o sea, en infraestructura también, porque ya la inversión pública, por ejemplo, ya está haciendo todos estos parques exclusivos para perros. Sí. O sea, ya son zonas para... Como que ya quitaron mucho los juegos para niños y hay que hacer parques para perros. Juegos para perros. Sí, ¿no? Y padrísimos y todo, o sea... Y bueno, pero lo que nos lleva ahí es que también es ese mercado al que puedes llegar a atacar. Y es lo mejor que te puede pasar, porque muchas de las razones por las que una persona hoy en día, porque lo hemos visto en nuestros estudios, es no compro casa o no compro una casa muy costosa, pues porque hijos, o sea, hashtag tengo que gastar en el niño y en la colegiatura. Las colegiaturas que ahorita son un robo, o sea, hablaremos luego del sector del sector educación. Educación, sí. Entonces el punto es de que nos lleva como a esta cosa, y sobre todo es que como la gente ya no se está reproduciendo y tenemos una pirámide una pirámide de población en la que se está invirtiendo. Así es. ¿Quién es el nuevo mercado?
además de estas personas que ya mencionamos, ¿a quién tenemos que vender de aquí a 30 años? A los adultos mayores. A los adultos mayores, claro. O sea, son otro perfil en cuanto a economía y etcétera, pero por ejemplo, si lo ponemos como también, ya sabes, un target market muy definidito, o sea, también son los empty nesters, ¿no? Que es el nido vacío, son papá, mamá, que ya, sus hijos crecieron y se fueron. Ajá, y ya volaron, ya se fueron del nido, y entonces, pues, ¿qué pasa luego? O sea, la es casota. mucha casa para Ajá, ellos. es que es mucha casa, o la casa de 3 pisos, o por ejemplo, ¿qué está pasando en Ciudad de México? La gente dice, oye, pues, digo, el inmueble está bien valuado, ¿no? Está en Ciudad de México, que es caro. Vendemos la casa, independientemente del tamaño que sea. Pero Así te es. alcanza para una casa muchísimo mejor en provincia. Así. Muchos dicen, oye, pues vendamos la casa y nos vamos a cambiar. Yo tengo el caso personal de unos tíos que les va muy bien todo. Igual, mis primas ya se casaron, todo. O sea, y el punto es de que dijeron, vamos a pasar pues nuestra vejez en Mérida. Ah. Bueno, y Mérida ahorita está teniendo un boom, ¿no? Sí, ya también hablaremos en otro capítulo de Mérida, pero ese es el punto. Entonces, tienes que satisfacer ya estas necesidades para los adultos mayores, porque no le tienes que seguir, y eso es lo que siempre vemos, ¿no? O sea, que nuestros clientes y todo es de, ¿y a quién le quieres vender, no? Cuando empezamos los estudios y que hacemos estas entrevistas de el perfilamiento del cliente, del proyecto, para poder entender cómo y poder pues validarlo y decirte, oye, vas bien, vas mal, no, hay que cambiar estas cosas. ¿Qué nos dicen todos? ¿A quién le vas a vender? No, pues a la familia de 4. Sí, a la familia de 4 y hasta de 5 y ya sabes, ¿no? Y unas cosas irreales, así, absurdas, por no decir otras palabras, y ya sabes, ¿no? De ¿cómo dicen? De 32 a 40. A 40, y, sí. y bueno, ¿y de qué nivel, no? No, o sea, alto. No, eso no existe. O sea, no se clasifica así. Entonces, pues, desde ahí que los proyectos salen mal, porque le quieren vender a la familia tradicional mexicana que ya claramente De no toda la existe. vida. Sí, sí. Ajá, o sea, ese concepto de familia ya no existe. Y entonces ya hablemos ahora sí del producto, o sea, de la carnita, lo que todos los que nos escuchan quieren oír. El mercado inmobiliario, por favor, cuéntenos. Yo voy a dar un poco la introducción en el sentido de, hay claramente 2 submercados en lo que es Puerto Vallarta. No vamos a hablar de Nuevo Vallarta, o bueno, no sé si Estefanía quiere mencionar nada más algunos rangos, pero la cuestión aquí es, este río que decíamos que separa, es literalmente este borde intangible del mercado que le vamos a llamar del norte del río Cuale y lo que es el sur. Lo que es el norte es todo lo que es Malecón y Centro Histórico y para arriba. Sí. Así es. Y lo que está debajo es todo Zona lo que es romántica. zona romántica y otros 2, 3 proyectos que incluso ya no son ni siquiera el mismo municipio, ¿no? Ya es otra cosa. Pero el punto es de que... No, ya es otra colonia. Ajá, ya es otra colonia, perdón. Pero el punto es de que es arriba y abajo del río. Entonces, por favor, cuéntenos un poquito más de estos submercados. ¿Cómo están los precios, los productos? Escuchen, porque vamos a hablar, no sé si lo vayan a convertir, pero para los que no sepan, todo es en dólares. Sí, es justo lo que iba a mencionar. Digo, ahí todo el mercado, tanto de Nuevo Vallarta como de Puerto Vallarta, se nota que va dirigido a extranjeros porque desde el principio te dan todos los precios en dólares. Y cuando tú lo empiezas a convertir dices, ay, pues como que no está tan baratita, ¿no? Sí. O sea, hay proyectos que tienen departamentos, ¿no? Casas de 30 millones de pesos, que equivalen a 1.500.000 dólares. O sea, sí es muy cara la vivienda en Puerto Vallarta. Y bueno, ya regresando un poquito a lo del río, en la parte norte del río, digamos que la vivienda es un poco más barata, puede llegar a los más o menos 14 millones de pesos. Sin embargo, ya cuando nos vamos al sur del río, ya puede llegar, como te mencionaba, hasta los 30 millones de pesos. Así es. Sí. O sea, y no solo los precios, sino que las medidas también las manejan mucho en pies cuadrados o... Ah, sí, eso personalmente, Sí. cómo odio convertir a pies cuadrados. O sea, solo Estados Unidos, Reino Unido y no sé quién más usa esos sistemas. Sí. Los odio, me choca convertir eso. Pero, o sea, a fin de cuentas es, sí, pero ¿por qué está todo en eso, no? Porque, es por el mercado. extranjero. exacto, ¿quién está comprando ahí? Los extranjeros, no es un... Bueno, ¿y quién de México está comprando? Inversionistas. Digamos que hablando de inversionistas,
3 de 10 inversionistas son mexicanos y el resto son extranjeros. O sea, 7 de cada 10 son extranjeros. Ve nada más, está impresionante ese punto. Y, por ejemplo, y las medidas, los rangos, cuéntenos un poquito de cuánto mide un departamento que encuentras en la zona norte, vamos a hablar de Malecón, y cuánto mide un proyecto en la zona sur. Me voy a adelantar un poco. El norte está más apretado, no hay tanto, y como decíamos, son proyectos más de remodelación, sí hay 2 que 3 que se están, que son proyectos nuevos, pero esos proyectos nuevos, y me voy a adelantar también un poco, es todos los que, estas casas que habíamos hablado previamente de autoconstrucción y que pues están ahí, estos terrenos mal aprovechados, por así decirlo, por lo mismo, pues llegan inversionistas y dicen, oye, te lo compro, ya no estoy en las zonas protegida del centro histórico y aquí sí puedo aventarme un proyecto para arriba. Sí. Entonces, ese es el submercado del que estamos hablando, porque en el centro histórico no hay nada, solo nuestro hermoso proyecto. Ajá. Pero, sí, proyectos más chiquitos, más... Perdón. No. De hecho, al sur del río se ve muchísimo más verticalidad a comparación de la zona norte. O sea, en la zona norte los proyectos a lo mejor tienen 4 o 5 niveles y de vivienda y ya. En cambio, te vas al sur y, bueno, ves proyectos de 14 niveles, o sea, son más verticales. Sí, así es. Sí, o sea, también teniendo en cuenta que muchas veces la planta baja, en muchos de estos son comercio, o sea, como que la planta baja se ocupa para dar los servicios que se ocupan en la zona, ¿no? Sí, y también la planta baja a veces es comercio, a veces es el estacionamiento e incluso como están en el cerro, pues es más fácil construir el -1 de estacionamiento. Pero algo como curioso que pasaba en Puerto Vallarta es que muchos desarrollos no te venden ya incluido el cajón de estacionamiento, sino que te lo cobran. Ah, claro. Y puede ir desde los $10,000 hasta los $40,000. Un solo cajón de estacionamiento. Eso sí es un mercado, o sea, porque una cosa es comprarte el departamento, ¿no? Que ya llegué, y como decían, ¿no? Es bien chistoso que llegues y digas, ¿cuánto cuesta? Sí, 300,000. Y dices, ay, 300,000. Sí. Y hasta pones esa cara como de... ¿Será? ¿Será? No, sí me alcanza. Sí. Pero, no, dólares. Sí. Dólares, señor. No, es en dólares aquí. Y te quedas como, y ya sabes, ¿no? Y bueno, ¿ya cuánto están tomando el dólar, no? Porque también luego... Sí, juegan con el cambio de... Pero el punto es de que son departamentos, los bajitos son, ¿qué? 6 millones de pesos, ¿no? Bueno, ya hay unos muy, muy, muy grandes de penthouse, cosas por el estilo, rondan entre los... 30 millones. Bueno, pero esos son los ya más grandes, ¿no? El promedio de los, o sea, el grosor de los caros están en 15, ¿no? Sí, 15 más o menos. millones de dólares. Entonces ahí es cuando dices, ok, digo de pesos, 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Y súmale el cajón de estacionamiento. El cajoncito. O sea, de 10 a ¿cuánto? A $40,000. Dólares. Entonces sí dices como, ok. Que son 800,000 pesos, o sea, un cajón. Casi un millón más. Y curiosamente, o sea, por ejemplo, enfocándonos a eso, nos comentaban que muchas veces quienes sí compran esos espacios son más mexicanos que extranjeros. O sea, como que los extranjeros sí son más reacios a usar como que un vehículo aquí. Uh-huh. Entonces, por eso hay muchos proyectos que te lo venden aparte o ya ni siquiera cuentan con cajones porque pues como que el mercado no los está absorbiendo. Es que también, o sea... Bueno, también los turistas extranjeros llegan en avión, porque recordemos que también Puerto Vallarta, el aeropuerto está súper conectado con ciudades incluso de Estados Unidos y Canadá. Entonces llegan vuelos directos ahí, no necesitan un coche. Sí, o sea, nadie llega en coche. Bueno, sí, el mexicano. Ya habíamos hablado, de qué porcentaje llega y también, o sea, no muchos es como que lleguen en coche, incluso nacionales, o sea, turismo nacional, llegan a aeropuerto. Llega en avión, perdón, llega en avión. Entonces, y ves que la oferta de cajones es mínima, realmente. Sí. Porque también luego los constructores dicen, ¿valdrá la pena aventarme el -1? O sea, contemplar en mi proyecto, estructuralmente es mucho construirlo, gasto, es mucho gasto. O sea, sí, o sea, puedo cobrar hasta $45,000 por cajón, pero ¿vale la pena? O sea, ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Sí.
Sí, justo. Y bueno, también las bodegas se te venden aparte, entonces porque ¿qué todo bodega? esto se Y vende todo es aparte. Exacto. Y entonces habíamos dicho los rangos, o sea, los tamaños no son tampoco muy grandes, o sea, eso también hay que enfatizarlo. A menos de que estés comprando un penthouse, si no me equivoco, aquí los datos nos arrojan que los departamentos pueden estar rondando entre los 60 metros cuadrados 200. Y los grandes penthouse 200 y tanto. Esos son los rangos, ¿no? El piso y el techo. Pero realmente lo que encontramos son departamentos de 80 metros cuadrados. 80 a 120 más o menos. 80 a 120. Y 120 es ya muy grande, es penthouse y está muy, muy arriba. Y yo lo que quiero platicar con ustedes y que nos cuenten es la cuestión del ya de adentro. O sea, qué acabados tienen, qué amenities están manejando. O sea, por ejemplo, voy a empezar yo. A mí me sorprendió mucho un proyecto en específico padrísimo que fuimos a ver en la zona romántica. ¿Y qué es lo que pasa? Es este departamento de lujo, unos acabados, unas piezas gigantes de mármol. La cocina estaba padrísima, una barra enorme. O sea, si bien no es un comedor, sí. Pero era una barra enorme para que tuvieras ahí un espacio incluso de convivencia, ¿no? Sí. Que también hay que entender esto. Los espacios, porque uno diría, no, pues el comedor, ¿no? Pues vas de visita con tus amigos. Sí, claro, sí. Pero no. Recuerden que esto va muy dirigido a extranjeros y el extranjero, o sea, el estadounidense y el canadiense, tienen otra manera de vivir los espacios. O sea, en México la cocina, ya sabes, es un punto de reunión y así. En Estados Unidos, no, les vale. O sea, es técnico, me sirvo, es para la comida, no es para la convivencia. O sea, para eso tal vez está la sala, la terraza, que como que el estadounidense disfruta mucho ese contacto con la naturaleza. Y entonces vamos a este lugar y el departamento, muy padre, no me equivoco, Estefanía, era como de 90 metros cuadrados, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué es lo que pasaba? Era la recámara principal y la segunda era una... Como convertible. Un espacio flexible. Era un espacio flexible, pero no flexible como lo que encontramos en las casas de aquí de México, de un cuartito chiquito, porque no te da para que sea un cuarto habitable realmente. Le dices, ay, y es un espacio flex donde te cabe o un sillón o un sofá camita. O un escritorio. Un escritorio o la tele. Y hasta le dicen el family room. No esas pedorradas. O sea, literalmente es... o sea, tiene un muro que sale abatible y todo el rollo padrísimo. ¿Y qué es lo que hace? O sea, lo que hacen estos cuates es, de día es un espacio social porque se crece el espacio. Incluso ya habían proyectos que te incluían un mobiliario flexible, que la cama se mete al muro y todo este rollo. Entonces tienes más espacio porque ese espacio da a lo que es la cocina, la terraza, la sala. Entonces se vuelve muy grande el espacio de día. Y de noche sacas este muro padrísimo que se desliza y tienes ya tu segunda habitación privada. Número de habitaciones. Eso a mí me sorprendió. Son dos. La mayoría dos. Penthouse y así ya tienen la tercera y este asunto, pero son dos. Entonces también te habla mucho de... Que no van enfocados a familias tan grandes. No van enfocadas a familias tan grandes. Y muy chistoso versus hoteles, ¿no? Que los hoteles, pues generalmente, por ejemplo, un Vidanta, hablando un poquito de Vidanta, que tienen como las villas, que son los cuartos que se conectan como a la... Entonces te dan esta opción como de que hagas... el cuartote, ¿no? Porque según yo la capacidad máxima con los sofacamas y todo eso es como para 8 personas, si no me equivoco, o sea, como para que vayas con la familia y otra, yo creo, y o muchos amigos, yo qué sé, pero el punto es de que es eso. Y cuéntenme ahora de las amenidades, o sea, que ustedes qué vieron, o sea, ¿qué les sorprendió? Cuéntenos. Pues nos sorprende porque hace razón por ser un lugar pues turístico estando en playa, pero eso sí, o sea, el 100% de los proyectos ofrecen alberca. O sea, algo que sí no, como que no se les va es tener una alberca. Y la alberca junto con un espacio recreativo, o sea, un espacio de convivencia, de que un bar, un asador, restaurantes, áreas para fogatas, pero todo enfocado en lo que es la alberca, pero sí para reunir, o sea, espacios para convivir. Sí, y de hecho, bueno, esta alberca y espacio para convivir, todos o la mayoría está enfocado en el techo o sea, digamos, el roof del edificio. Entonces, casi no hay amenidades a la mitad del edificio. Hay algunos que tienen gimnasio o un salón de yoga en la planta baja, pero casi todos mueven las amenidades hasta arriba.
Sí, eso me impactó mucho. Y hablándolo, o sea, vamos a decirlo como el negocio inmobiliario que es. Planta baja, tienes tu acceso y lo que quieras, pero es chico. O sea, no vas a hacer todo el desplante de tu edificio para un lobby. Hay quienes sí vimos, tenían ahí 2 que 3 amenidades, como habíamos dicho, que ya son, digamos, no van tan de la mano con la alberca. Sí, no. Como dices, ¿no? El saloncito de yoga, por ahí ya vimos un cine, pero entonces vamos a decir, es una muy pequeña parte de la planta baja va destinada al acceso, ciertas amenidades, y el resto es retail. Comercio. Se lo rentas a alguien más. Entonces ahí ya tienes retail, número 1. Luego tienes los, digamos, niveles habitables. Los niveles habitables, ¿no? Residencial. Y al final tienes la parte de las amenidades. Y entonces dices, además de que estoy diversificando y tengo este ingreso, la parte de arriba la voy a optimizar, porque voy a hacer habitable esta azotea. El que mandes arriba, ese es el punto, el que mandes arriba todas las amenidades te da más espacio para más departamentos, para más vivienda, potencializas el negocio y en la parte de arriba ofreces unas amenidades increíbles. Vimos una... No solo las amenidades, o sea, también te da el poder de, por ejemplo, todos esos que tenían bar, alberga o vacías en el roof, pues su tirada era a venderte la vista, o sea, una vista 360. Justo, siempre. O sea, era, ya sea que vieras la ciudad o la sierra o el mar, o sea, pero la vista, pues es algo que te venden mucho. Sí, de hecho también algo muy, creo, característica del mercado de Puerto Vallarta es que también entre más arriba esté tu departamento, más caro es. Entonces no es lo mismo que compres, ya sabes, el departamento de 80 metros cuadrados en el piso 2 a que lo compres en el piso 3 incluso, porque te incrementa entre un 6 y un 10% y hay quien lo incrementa todavía más. Sí, no, y eso es lo impresionante. Digo, en todo proyecto inmobiliario no es lo mismo que compres el nivel 3 que el nivel penthouse, por así decirlo, sí, ¿no? O sea, va creciendo por la altura, pero es un porcentaje más chico. Y aquí hay 2 factores, ¿no? Es tu departamento con o sin vista al mar y en qué nivel. O sea, ahí sí cambia mucho, pero es impresionante cómo crece, o sea, desde... O sea, los de hasta abajo, ¿no? Que tendrá el precio de lista. Y luego crece 6%. Y luego ya más arriba crece hasta el 10%. Así es. Entonces sí dices, es un negociazo esto. Sí. Sí, justo, porque, pues, obviamente tú vas a un lugar así y ¿qué quieres hacer? Despertar con pues, el mar. O sea, ver al mar. Entonces sí es incluso se vende ya como amenidad, o sea, ya se vende como la vista es importante. Sí. No, y todavía detectábamos proyectos en los que sí tienes tu albercota arriba y todo, y el bar y el asador y todo lo que tú quieras, pero además tienes en tu terraza tu jacuzzi. O alberca privada. Ajá, y para los que pregunten, o sea, no un jacuzito de 2, no, o sea, un jacuzito mínimo para que te avientes ahí una fiesta o lo que tú quieras de hasta 8 personas eran los chiquitos que llegábamos a ver y había unos que hasta tenían como su carril de nado. Era como un carril de nado. Sí. Y decías, wow, o sea... Sí, que también ahí en Puerto Vallarta, digamos que la terraza la manejan como área habitable. Entonces, generalmente ponen puertas que se pueden abrir todo y ya, o sea, se une como justo lo que decías, el comedor, la sala y la terraza. Entonces ya todos están ahí conviviendo y todos están cerca. Así es. Conclusiones. ¿Ustedes dónde invertirían? ¿Ustedes comprarían un departamento? Sí, ya sé. ¿Ustedes dónde invertirían? O sea, en un departamento en la zona, digo, como que ya no hablamos mucho de la zona del malecón, pero el punto ahí es de que se están yendo a la parte de arriba, a lo que ya habíamos mencionado, en la parte de la sierra. De las faldas. Todos tienen vista, eso sí, todos tienen vista, porque también no son terrenos tan grandes. Entonces son proyectos tal vez más boutique, a diferencia de la zona romántica. Así es. Y pero... Aquí, ¿ustedes dónde? O sea, ¿comprarían ubicación como céntrica al malecón? Porque a fin de cuentas el malecón sigue pesando mucho. O sea, por más que habíamos dicho que están los antros y todo, realmente ahí ya se concentran muchas cosas de toda la vida. O sea, ya es una dinámica de
tienes que pasar por ahí están los restaurantes, incluso si quieres ir a otro tipo de plazas comerciales más grandes y todo, pasas por ahí, o sea, sí. A fin de cuentas es esa parte. Y que, por ejemplo, los eventos grandes, o sea, en el sentido de Navidad o el Día de la Independencia, o sea, todas esas festividades, pues es en el malecón. No es en la zona romántica. Y aquí el contexto, antes de que digan dónde van a comprar su próximo departamento, es, la cuestión es, y eso sí no lo dijeron mucho, llega a ser un poco molesto hospedarte o quedarte en la zona romántica porque es la más concurrida. Así es. Y la más ruidosa. Y eso iba a llegar, o sea, es por excelencia la zona gay, donde hay antros, donde hay fiesta, donde te vas a ir a donde termina el ruido en la mañana. Ajá, donde acaba el ruido, o sea, y de hecho cuando estábamos buscando hospedaje y todo, decíamos, bueno, estaría padre hospedarnos en la zona romántica, pues porque es la zona que más tenemos que estudiar ahora que vayamos, en su momento. Pero yo sí leía mucho de blogs y cosas, y porque también dije, bueno, vamos a quedarnos todo el equipo en un Airbnb. Pues ya hacemos ahí un poco el cómo vive el usuario, el turista, el turista, este tipo de inmuebles, que si bien no son hoteles, pero funcionan como tal. Y todos los comentarios, o sea, sí, padrísimo, buena ubicación, todo caminando y esas cosas, que igual lo mismo para el centro histórico, o sea, para el malecón, Sí. Pero el ruido, todos decían eso. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Digo, si lo vas a comprar para rentarlo y esas cosas, pues a ti no te importa, ¿no? Donde estés, claro. O sea, a fin de cuentas se va a rentar. Sí. Pero si digamos tú te vas a ir a habitarlo o algo por el estilo, o sea, si ya eres una persona retirada y tienes el dinero y te quieres ir a retirar a Puerto Vallarta, híjole, te la piensas, ¿no? Sí. Entonces compras ubicación, centro histórico, contexto, también pues, histórico, arquitectónico, que sí es como también, hay más tiendas. Así porque es 1 kilómetro de malecón, hay más tiendas, hay restaurantes, todo. Y sí tengo que decir que en zona romántica, por más cercano que está ya así, pues se vuelve más no selectivo. Hay tantos. Se vuelve más selectivo. Sí, más. sí. Entonces no es lo mismo. Entonces digo, ya con las premisas que tenemos, ¿dónde comprarían? Pues yo compraría en la zona romántica, pero porque me gustaron más como la altura de los edificios, los acabados, las amenidades, que a lo mejor son como más grandes y más modernas, por así decirlo. Por eso yo compraría. Aparte, pues realmente de todos los proyectos, el mar te queda a 5 minutos caminando. Incluso en alguna parte hay como un tipo de elevador que te sube un poquito la sierra para que tú no la tengas que subir. Entonces creo que yo compraría en zona romántica. Yo creo que sí me iría más hacia la zona del malecón. O sea, probablemente pues se vuelva más, haya más afluencia de gente porque es el malecón, pero creo que eso es lo padre. O sea, el hecho de que como que no hay gente que vaya a Vallarta y que no visite el malecón, entonces se vuelve pues una zona importante, por así decirlo. Y dos, o sea, de esa zona a la zona romántica tampoco caminando, tampoco es que esté tan lejos. Uh-huh. Entonces, como que tienes lo mejor de dos mundos. Y sí creo que influye mucho esto de, pues se vuelve más tranquilo, se vuelve más relajado. Digo, a lo mejor si vas un fin de semana, una semana, pues dices fiesta, toda la semana está bien padre. Pero ayer de vivir y soportar el ruido 3 años seguidos, pues probablemente sea algo que ya no disfrutes porque pues no era tu intención. Entonces yo sí me iría más hacia el malecón, más que nada también porque pues es icónico, o sea, es el malecón. Uh-huh. Que también estaba leyendo que creo que en el 2015, 2018 fue considerado por la CNN como uno de los más bonitos del mundo. Entonces, pues sí, como que sí tiene esta parte en la que disfrutas más el centro. Sí, ¿tú dónde comprarías? Yo definitivamente optaría por el centro. Les voy a decir por qué. Sí, ¿cómo decirlo? O sea, sí hay más amenities, son más modernos los bueno, no del todo, ¿no? Porque si compras en la sierra, ya hay nuevos. Pero mi punto es, siento que es algo que se va a desgastar como más. O sea, si yo soy un inversionista y lo voy a poner a trabajar, digo, bajo ese contexto, es el por qué yo compro en el centro, es
A fin de cuentas, es un mercado también más joven, tal vez, el que se queda, digamos, en la zona romántica, y son periodos cortos. Así por es. lo que nos arrojó nuestros entendimientos de mercado, siempre están llenos, ¿no? Están a una ocupación todo el año de casi que el 90%. Así es, sí. Ese 10% son así, yo creo que un día en el que entre lo que lo limpian y así, y llega el nuevo inquilino, ¿no? Quien vaya a rentar ahí. O que se retrasó su vuelo. O Sí, cosas o sea, así. cositas así, pero a mí lo que me llama la atención es de que ese como desgaste del mismo inmueble, o sea, porque a fin de cuentas lo tienes que amueblar, renovar, ese mantenimiento. Yo la verdad buscaría el centro histórico en el sentido de buscar tal vez un mercado más de winter visitors, que sé que me van a rentar 3 o 6 meses. Sí, claro. Y el otro tiempo va a tener tal vez un turismo, como residentes, por así decirlo, tal vez más nacionales, o sea, pero a lo que voy es que no buscan la fiesta, o sea, buscan tal vez unas vacaciones tal vez más tranquilas, con una muy buena ubicación para no tener que estar caminando, bueno, más bien tomando medio de transporte y esas cosas, o sea, todo walkable, todo a 5 minutos. Sí. Y también, si no son tal vez los winter visitors, sí son atacar a este mercado de los adultos mayores que se retiran, o sea, porque también está como el porcentaje de población extranjera que sí reside ya en México, literal. Entonces, que aprecian mucho eso, aprecian este contexto histórico, los acabados, la ubicación, porque volvemos a decir la ubicación más tradicional, que es el equivalente del por qué San Miguel Allende está lleno de gringos, ¿no? Sí. Por ese atractivo histórico, arquitectónico, colonial. Entonces, yo optaría como por esa cuestión. Sin mencionar que también están más baratos. También. Están mucho más baratos que en la zona romántica. Entonces, pues el dinero te retorna rápido y ya después pues nos podemos ir a comprar el de la zona romántica. Sí. Pero sí atacas un mercado que está más tiempo. O sea, que sí se hospeda más tiempo. Claro. Más, por ejemplo, ahorita que ya existe todo esto de los nómadas digitales o así, que de igual también ya se quedan más tiempo en otros lados. Claro. Se quedan 4, se quedan de 3 a 6 meses en un inmueble y luego ya se van a otra ciudad. A la siguiente, ajá. Sí. Pero eso de los nómadas digitales, gracias a pandemia, ese mercado yo creo que incluso platicamos con Secretaría de Turismo así de, ¿los qué? Los nómadas digitales. Son ¿quiénes son esos? No, así como de, ¿y esos qué? No, señor, pues son los que pues también porque tienen un buen de dinero, o sea, digo, no todas los trabajos te lo permiten, pero, o sea, algo que sí es muy cierto es programadores. Un programador gana bien, generalmente cotiza en dólares y pues tiene el dinero para poder hacer eso y lo único que necesita es su laptop, o sea, eso es muy impresionante. Internet y luz. Claro, o sea. Y ya. Solo quiero que me digan, yo compro mi departamento, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? Obviamente no vas a vivir ahí, vas a estar a lo mucho 1 semana, 2, te lo vas a tomar. Solo díganme en cuánto tiempo, así, no a ojo de buen ver, o sea, nuestros estudios nos detectan en cuánto tiempo una persona recupera su inversión. Pues podría recuperar su inversión aproximadamente en 10 años. En 10 años, pero eso es con un esquema porque tienes que pagar también el fee de quien lo va a operar, amueblarlo, el mantenimiento que le tienes que dar. Así es. O sea, ¿y a una ocupación de cuánto, Estefanía? Del 90%. Del 90%. Y obviamente estamos hablando de un departamento aproximadamente de qué costo. De 6 millones, entre 6 y 9 millones. Ok. Entonces, no es no es una mala inversión porque a fin de cuentas es un activo sí residencial que tiene este carácter, ¿cómo decirlo? Hotelero, por así decirlo, en el que ya gracias a las plataformas como Airbnb y otras que ya existen ahí muy, muy específicas de nicho en playas, ya puedes digamos tener una residencia que tiene esta función muy, muy de hotel y que a fin de cuentas lo terminas de pagar y se sigue apreciando y es más, o sea, tú lo vas a comprar en 6, pero si a los 5 años ya te hartaste y lo quieres vender, o sea, su incremento del valor ya va a ser enorme. Así es. Enorme. Entonces, sí es un buen negocio. O sea, para quienes luego digan como, me compro una casa y la rento y ya sabes, la rentita. Ajá. Oye,
si te vas a gastar en mínimo un inmueble de 6 millones de pesos como inversión para rentar, cómpratelo en la playa. Y si ustedes que va a estar lleno. Claro, y comercial, ¿no? Si ustedes quieren saber cómo poder invertir en estos proyectos, acérquense a nosotros. A fin de cuentas, si bien somos una empresa que no solamente validamos modelos de negocios inmobiliarios, sino que tenemos ya toda la información para poder, y ya lo había dicho previamente en otros capítulos, estamos generando esta parte inmobiliaria en la que no se trata de, oye, quiero una casa, se trata de, oye, quiero invertir en el sector. Ajá. Sí. Entonces, nosotros a fin de cuentas manejamos muchísima información de mercado, precios, o sea, incluso hasta las cuestiones de pagos que tienen, porque tienen un esquema de pagos en el sector turístico muy diferente al habitacional. Entonces, esa parte es en donde a quienes si nos escuchan y quieren llegar un día a invertir o conocen a alguien, hagan esta red de contacto con nosotros eventualmente para poder hacer una buena inversión. O sea, no se trata tanto de la venta, se trata de que las personas o quienes al menos se nos acercan a nosotros, nuestro trabajo no es vender, o sea, vender todos venden. Nuestro objetivo, por así decirlo, nuestro sello de marca es encontrar la mejor inversión para nuestros inversionistas, para nuestros clientes, para todos. Y obviamente es cada día poder ampliar nuestra red de contactos, porque como siempre lo digo, se trata de hacer un bien común, ¿no? Un win-win, todos ganemos. Sí. No se trata de que uno y venga, me quedo con la comisión o el proyecto, todo para mí, ¿no? Se trata de que podamos seguir con estas cosas y desarrollarlo. Y finalmente, yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Yo creo que vamos a tener muchos otros temas y espero que vengan pronto de nuevo. Que la agenda de trabajo nos permita reunirnos, claro. Así es. Nosotros felices. Les agradezco mucho que hayan venido. Y a todos los que nos escuchan, se los agradezco mucho. Seguimos, no dejen de escucharnos más bien. Esto fue otro capítulo de Real Estate 101 con Osbertín. Hasta luego.